en 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ¿qué tal? Muy buenos días a las benditas y benditos que estamos por acá. Bendecidos los que estamos en este mundo cripto colaborando en este nuevo renacer humano. Así que acuérdense, para todos los que están ahí batallando con entender este mundo, pueden seguirnos mientras están disfrutando de la playita, depende de donde nos estén escuchando, por lo menos para este lado del continente, muchos están de vacaciones y por ahí están disfrutando. Así que vamos a conversar sobre esta nueva era digital, el blockchain, bitcoins, la finanza descentralizada, los play to earn, los fan tokens, y vamos sumando la cantidad de conceptos increíbles. Acuérdense, yo soy Felipe Pacheco y soy conocido en Instagram como FPowered. Me gusta disfrutar de las empresas disruptivas que toman caminos divergentes como divergente.cl. Y ya comenzamos este podcast número 30, increíble en Bendita Tech. Y por supuesto saludar a todas las comunidades que hacen posible este espacio, que están escuchando y que todos los días crecen y crecen y crecen. En especial a divergente.cl, que hace posible este espacio con toda la fuerza. Hoy vamos a tener un Bendita Tech especial. No vamos a hablar del cripto invierno que estamos viviendo con los precios, los que son traders o los que invierten, porque están muy bajos, ya todos saben por qué están muy bajos, pero es importante saber que esos precios no son solo lo importante del mundo cripto, esos solo sirven para especular y para ganar dinero cuando tienes un dinero que sabes que te puedes permitir perder, si es que estás especulando. Y esto es importante tener en cuenta, que los que estamos en el mundo cripto estamos por dos razones: o porque quieres especular y ganar dinero con dinero que te puedes permitir perder, o porque realmente crees en las tecnologías que están detrás y analizas y te das cuenta cómo se va generando una evolución en esta vía paralela que se está creando en el criptouniverso. Ahora, con respecto al criptouniverso relacionado con el metaverso y toda esta vía paralela que está en el mundo digital, ¿cuál creemos hoy día que es esa herramienta que nos permite llevar valor que nosotros estamos dispuestos a transferir desde nuestra realidad física a nuestra realidad digital? Esa herramienta se llama Web3. Una de ellas, ¿cierto? O la evolución se le denomina de esta forma. Esta Web3, que es esta evolución de Internet, donde realmente tendremos la posibilidad de transferir valor, es donde nosotros estamos dispuestos a dar ese valor a quien queramos, con una soberanía social y financiera, y que nos permite traspasar fronteras y disfrutar de nuestro mundo como nosotros pretendemos hacerlo. Así que vamos a ir al grano, vamos a invitar a don Pedro Solimano, que ya está ahí online, ¿no? Estimado Gabriel, muy buenos días, el hombre de las perillas, el maestro. Así que, don Pedro, muy buenos días. Por favor, vamos a decir que Pedro es un divulgador tecnológico, educacional, ¿no es cierto? Y vamos a tener una conversación bien deep, bien profunda, porque además es un cientista político, y claramente su mirada es muy importante en la macroeconomía futurista del mundo cripto. Así que, Pedro, por favor, preséntese usted mismo mejor. Gracias, Felipe, gracias por la introducción, gracias por la invitación, sobre todo. Genial conversar estos temas, sobre todo un miércoles por la mañana, o cualquier día en verdad por la mañana. Y sí, soy cientista político, a pesar de que nunca he ejercido como cientista político. Ahora yo me dedico a la educación financiera enfocada a Bitcoin. Tengo un medio enfocado a temas relacionados con eh, la economía, cómo Bitcoin puede venir a revolucionar cómo nos entendemos tanto como personas, individuos, como colectivo, cómo viene a revolucionar la estructura de poder que existen hoy en la sociedad. Eso se llama La Cadena, y yo escribo un artículo semanal que de hecho va a salir ahora en un par de horas. Tengo un podcast también donde hago entrevistas, conversaciones y profundizo sobre distintos temas que tienen que ver con todo el ecosistema
Bitcoin, digital, tecnológico, economía, sociedad, y como dijiste tú, como ver cómo va a avanzar esta nueva economía futurista o sociedad futurista, ver cómo estamos construyendo a partir de la tecnología nuevas estructuras de, sí, de poder, nuevas estructuras de colaboración, de cooperación, de coordinación. Así que a eso estoy dedicado. Buenísimo. Repitamos ahí cuál es tu podcast, cómo te encontramos y tu página. Mi página está en Substack, se llama lacadena.substack.com y en Spotify se llama La Cadena. Buenísimo. Em, Ya, a sí, buscarlo así que ahí pueden entonces. buscar. Sí, está bueno. Me gustó mucho leer tu, tu blog. Está bueno. Pedro, vamos a ir al grano entonces y yo creo que debemos hacer como un refresh de conceptos y entender por qué llegamos a la web 3, ¿no es cierto? Y creo que lo primero es buenísimo saber en la web 2, ¿cierto? Eh, ¿qué existe? ¿Está por ahí el capitalismo de vigilancia? ¿Qué es y por qué está en la web 2? Sí, de una a la piscina. Sí, al tiro. Mira, para explicar un poquito como el trasfondo, la web 2 es en el fondo como la web social o la web interactiva, donde empresas tecnológicas se dieron cuenta de que en vez de ellos crear contenido, era mejor que los usuarios crearan contenido, porque así también disminuye el riesgo del tipo de contenido que ellos están generando o de qué forma lo generan. Entonces ellos en el fondo construyeron los rieles sobre los cuales tú y yo y cualquier otra persona puede crear contenido, compartir información y sí, transar o interactuar en la vida digital. Y esto dio paso a lo que yo considero que es una de las mayores amenazas que tenemos como seres humanos, como sociedad, que es el capitalismo de vigilancia, que tiene varias definiciones, ¿ya? Pero yo creo que yendo al callo, la explicación que se podría, o una de las explicaciones, es la recolección, eh, la recopilación y la reempaquetación de toda nuestra información, de todos nuestros datos que estamos transando o de todos los momentos que nosotros interactuamos con Internet para luego ser vendidos a publicistas o empresas que te quieren vender algún bien o servicio, a gobiernos, que también, y viene acompañado también de cómo van creando un modelo de predicción de cómo nosotros podemos o vamos a actuar en el futuro en base a cómo van recuperando y cómo van absorbiendo toda esta información que nosotros estamos entregando, ¿ya? El capitalismo de vigilancia se basa en que toda la web 2 está en manos de un puñado de empresas tecnológicas que nosotros compartimos toda nuestra información de forma gratuita para ello y después toda esa información se registra y se vende, ¿ya? Esto obviamente tiene consecuencias nefastas para la población mundial, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque no solamente sirve para vendernos cosas, sino también sirve para, uno, hacer modelos de predicción, como dije antes, pero también sirve para modelar comportamiento humano y para llevarnos a tomar distintas decisiones, para que uno tiene implicancias también como en cómo socavar el orden político, porque en el fondo ellos definen qué tipo de información vemos, con qué personas interactuamos en Internet. Por ejemplo, tu feed, lo que tú ves en Twitter, viene especializado para ti, ¿ya? Y no viene especializado para ti necesariamente porque son cosas, por un lado sí son cosas que te interesan, pero también es para sacarte emoción, ¿ya? Y también es para mantener tu atención sobre la red, cuánto rato tú pasas, y para eso generalmente ocupan cosas que te hacen irritarte, estresarte, enojarte. Hay un dicho que se llama, en inglés por lo menos es enraging is engaging, que en el fondo te muestran cosas que te enojan y eso
te mantiene sobre la página, ¿ya? Y eso después están recopilando 1 millón de datos y de información y de todo, y después eso se puede ocupar para crear todo otro sistema de, uno, vigilancia, dos, para expandir esta nueva forma de capitalismo, y crear nuevas estructuras de poder que se basan en nuestra información. No sé si, o sea, profundicé y como que tiré harta información ahí, no sé cómo si quedó claro, si tiene, qué te parece a ti. Me parece súper bien. Yo agregaría ejemplos concretos porque, claro, la web uno solo H, HTTP, dos puntos no sé qué, y había información entre uno y otro, ¿cierto? El Internet básico. El Internet, esta web 2 ya ingresan estas grandes corporaciones como el amiguito azul, Facebook o Instagram y WhatsApp, que son los que hace referencia a Pedro con respecto a los datos, cómo se van manejando, e inclusive sabemos cómo hasta gobiernos se han ganado los votos de los indecisos gracias a estos algoritmos que entienden cuáles son tus comportamientos y te van metiendo, metiendo, metiendo. Y bueno, en la pandemia vimos cómo inclusive a Facebook se les pasó y se infiltraron, no sé si fueron hacker o fue error de algoritmo, cuestiones muy violentas que se veían. Eso fue como al año de la pandemia, cuando estábamos al momento full. Y eso ayuda mucho a que tú tomes decisiones que realmente eh, crees que estás en lo correcto. Y eso es Web 2, ¿cierto? Eso es social, Web 2 social. También en la Web 2 algo dijiste con respecto a los datos que se van tomando y ahí aparece la intermediación de la información, ¿correcto? Dentro de la Web 2. ¿Qué tal si andamos en ese punto? Sí, la web 2, como la entendemos hoy en día, está en manos de un puñado de grandes empresas, las llamadas Big Tech, ya Claro. Google, Facebook, Ujú. Amazon, Twitter, bueno, Instagram es un subsidiario de Facebook, pero en el fondo esos son los grandes intermediarios y los centros de poder, ya, que es por donde pasa toda la información. Y eso, aparte de que le genera un poder societal muy importante que no está sujeto a la rendición de cuentas ni de ciudadanos, ni uno lo ve como a nivel de gobiernos también, o sea, la regulación que existe por estados alrededor del mundo es casi nula cuando se trata de estas empresas tecnológicas. Pero yo creo que con la centralización de ese tipo de poder y de ese tipo de información, viene además el poder de intermediación de información y con eso viene temas de censura, viene temas de sacar a ciertas personas de ciertas plataformas, viene de definir arbitrariamente qué información puede ser entregada al público, ¿ya? O entregada entre usuarios. Entonces genera como una especie como de guardianes del Internet, donde si tú no estás compartiendo información que a ellos les parece correcto, ellos te limitan, te restringen el acceso. O sea, sobre todo en el mundo Bitcoiner, nosotros lo hemos visto porque el mundo Bitcoiner es bastante escéptico de toda esta web 2, de los medios convencionales, de la nación-estado, de todo este tipo de narrativa. Y hemos visto todo tipo de personas que han sido censuradas, que han sido sacadas, y donde estas personas hacen de intermediarios de la información. Entonces, existe un problema, un grave problema, que es que ya no existe la libertad de información, ¿ya? No se puede, o sea, al usar estos poderes centralizados y estas plataformas que son las que definen, que son los dueños de los rieles del Internet, ya como las cañerías del Internet, en el fondo uno casi que se tiene que, por un lado, autocensurar, ya, porque no quiere que lo saquen de la plataforma o lo censuren, o por el otro lado, tiene que estar dispuesto a que te saquen por tener una idea o una narrativa que cuestiona a estos grandes centros de poderes. Ahora estamos viendo, de hecho, me imagino que muchos conocen a Joe Rogan y ha habido como un ataque contra su podcast porque él invitó a algunos doctores que eran contrarios a la narrativa oficial que tiene que ver con el COVID.
Y no es necesariamente que él está exponiendo desinformación o mala información, él está planteando puntos de vista, él está poniendo temas de conversación para que todos los entendamos. Entonces, el grave problema es que tenemos poderes centralizados, personas en oficinas en Silicon Valley que deciden, tú Felipe no deberías poder escuchar esta información porque es contraria a la narrativa que yo creo que sí debería ser la que es pervasiva o es la que debería primar o reinar. Y eso obviamente trae grandes efectos o consecuencias para el individuo a nivel de conocimiento personal, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de democracia, ¿ya? Y a nivel de intentar crear un sistema digital que en el fondo contribuya a que avancemos como sociedad, que aceptemos que hay opiniones divergentes, que hay posturas que quizás no calzan con las que yo tengo, y eso viene acompañado de cómo está construida la Web 2 y de cómo han ido abarcando tanto poder estas empresas centralizadas que son los Google, los Facebook, los Twitter, los Amazon, todas las grandes tecnológicas. Exacto. Pero ya aparece la solución, afortunadamente, y ya estamos viendo, no sé, para mí el primer expositor, el primer browser que comienza a tocar en la Web 3, que es esta evolución de lo que ya hablamos, que es que es el Internet del valor, donde tú eres el que le da el valor que quieres dar, ¿no es cierto? Y tú decides qué valor transferir en esa Web 3, es Brave, ¿cierto? Este Brave tiene extensiones donde tú puedes tener diferentes aplicativos, por lo menos desde el mundo cripto, puedes tener tus billeteras directamente en el browser, puedes hacer transferencias directamente en el browser. Pero antes de ir a eso, Pedro, ¿qué es la Web 3? Ah, es una buena pregunta, porque la Web 3, sobre todo dentro del mundo de las criptomonedas, está medio prostituido. Como que hay una idea de que toda la Web 3 se está construyendo sobre Ethereum y este Internet del valor y todo. Yo entiendo la Web 3 más que nada, más que una definición, la entiendo como en base a ciertos conceptos, que es la descentralización, pero descentralización real, que después podemos ahondar en eso, es la libertad de información, toda y absoluta, eh, y es el derecho a la privacidad, y es la soberanía de datos, ¿ya? En donde yo soy dueño realmente de mi información. Eh, Ahora existe como una embestida de ciertos grupos de poder dentro de ciertos proyectos de criptomoneda, ¿ya? Que han cooptado la visión de Web 3. Mira, yo me declaro escéptico de la conversación que estamos teniendo sobre la Web 3. Yo pienso, de hecho, y acá quizás se salga un poquito mi postura más fundamentalista, que si no construimos la Web 3 sobre Bitcoin, va a ser la Web 2.5, porque uno ve cómo hay ciertos grupos de poder que están cooptando estos sistemas de finanzas descentralizadas, del Internet del valor, de NFT, de DeFi, Ethereum, Cardano, Solana, todas esas demás. Y yo pienso que si vamos a construir la nueva iteración de la Web 3, tenemos que poder ser capaces de realmente separar empresas y estados de las estructuras que estamos teniendo abajo. Y eso no lo estamos viendo ahora. O sea, los grandes proponentes, de hecho, de la Web 3 hoy en día son empresas de Silicon Valley. Son personas que hoy mantienen el poder de la Web 2 y que vienen con discursos súper bonitos de que Internet el valor y de que vamos a poder transar libremente y de que tú eres dueño de tus llaves privadas y todo este tipo de cosas, pero aún así ellos mantienen una abrumante cantidad de los mismos tokens, que es a partir de donde se va a crear esta nueva Web 3. Eso quizás fue algo que debería haber mencionado al principio, o ahora, que la Web 3 en el fondo es la nueva construcción del Internet orquestado a través de tokens. Y tokens es como una palabra media elegante para decir criptomonedas, ¿ya? Que en el fondo mi información va a estar tokenizada
y ese token yo me la puedo llevar a un servidor que yo tengo, a otra aplicación, a otra plataforma, a otro proyecto. En el fondo, la idea es que yo sea realmente dueño de mi información. ¿Cuál es el problema que yo le veo a eso? Creo que, por un lado, los tokens hoy en día, y existen muchos datos que existen, yo la semana pasada, de hecho, escribí un artículo crítico sobre la Web3. eh, la abrumante mayoría de estos tokens que se dicen que son parte de la Web3 están en manos de grandes inversionistas, ¿ya? Que son los principales dueños de la Web2, y que están en manos de los fundadores de estos proyectos, que son los desarrolladores. Eh, y eso de por sí ya me genera desconfianza, porque ya significa una centralización de poder, una centralización de la distribución de los tokens, y un sinfín de otras cosas. Entonces, y por el otro lado, creo que la tokenización de la Web3 puede significar como una idea hipercapitalista de cómo nosotros vivimos nuestras vidas en Internet, que en el fondo cada interacción se convierte en una transacción, donde todo lo que yo haga viene acompañado de un valor económico, y eso de por sí creo que es preocupante, me preocupa. Como que yo obviamente soy un gran proponente de los conceptos que te dije antes, que son derecho a privacidad, soberanía de la información, libertad de información y descentralización. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo están modelando la conversación de la Web3 en torno a estos conceptos. Y si me preguntan a mí, yo pienso que la única descentralizada realmente es Bitcoin, la que entrega realmente libertad de, o sea, uno puede pensar que la libertad de información se puede dar de cierta forma en todas estas plataformas, pero hemos visto que eso no realmente no existe por estos grupos de poderes que hay. Eh, y si es que vamos a construir la Web3, y esto lo voy a enlazar con la conversación anterior, tenemos que echar abajo el modelo de capitalismo de vigilancia. Eso no, o sea, ese es un inamovible. Y ahí es donde guardo gran escepticismo, porque la conversación de la Web3 no hace mucho achaque al capitalismo de vigilancia. Esta es una conversación media periférica que ahora está recién apareciendo en algunos espacios, Claro. pero no está realmente apareciendo. Y si no echamos abajo, y voy a ser así tajante, hay que echarlo abajo, ya, porque en el fondo el capitalismo de vigilancia es un modelo depredador de nuestros datos personales. Toda esta idea de derecho a privacidad no existe, toda esta idea de soberanía de información no existe, la libertad de información ahí como que está medio débil, no sé. Entonces yo creo que el primer punto también tiene que venir acompañado de una, ni siquiera reestructuración del modelo actual, de un cambio total al modelo de capitalismo de vigilancia. Y a partir de eso empezar a pensar, ya, ¿cuáles son las estructuras? ¿Cuál es el modelo de negocio bajo las cuales vamos a construir esa estructura? ¿Cuáles son los conceptos básicos? ¿Con qué estamos de acuerdo? Yo entiendo que siempre van a existir empresas, grupos de poder, eh, y ciertas personas que tengan mayor influencia sobre otras en cualquier estructura que tengamos, pero veo que eso no existe dentro de la conversación de la Web3, y estamos demasiado quizás enamorados de esta idea del Internet del valor y de la revolución digital y de la soberanía de datos, y no sé si es tan así, como que guardo un poquito de mesura como con esa visión. Sí, yo creo que hay un punto interesante que tiene que ver con que, por un lado, desmaterializamos, ¿cierto? Toda nuestra vida física y la transformamos en un dato, que efectivamente después pasa a estar nuevamente en un hatch representada dentro de esta Web3 que tiene todos nuestros gustos y preferencias igual. Es algo que cuando lo conversé contigo y analicé tu artículo, me di cuenta que sí, que es un tema importante. El otro tema importante que tiene que ver con estas grandes empresas que manejan los ecosistemas. Voy a poner algunos ejemplos. No sé, eh, Terra, Luna o Polkadot, con Kusama y Solana. Eh, sí, efectivamente están centralizadas, ¿cierto? Pero yo lo veo así, ellos ponen el lugar para que tú hagas la fiesta, ¿cierto? Te cobran una entrada
para poder hacer la fiesta. Al igual que lo haría Bitcoin, ¿cierto? Que además es mucho más inflacionaria, desinflacionaria, perdón. Pero ellos en la primera parte, o mejor voy a ocupar el ejemplo de la carretera. Ellos construyen la carretera, ¿cierto? Y te dejan que tú ocupes su carretera y tú vas creando tus diferentes enlaces con tus propios tokens y ahí desaparece el capitalismo, como tú lo denominas, porque tú haces tu token de tu propia comunidad. O sea, este enlace de esta carretera, que está al lado derecho, es tuyo, es de tu comunidad, y el que le da valor a esa carretera, a ese enlace, perdón, que está al lado de esta carretera, es tu propia comunidad. Y no depende de lo que pueda decir Polkadot con Kusama o Solana con Sol. ¿Qué opináis de eso? Eh, Me fui bastante profundo, me pero gustó la analogía de la carretera, pero soy reacio a pensar de que, porque ellos no es que construyan gratuitamente la carretera, no, y pues, creo que vienen ciertos costos que vienen pagáis un acompañados de tag ser igual, peajes. Sí, va a haber, pagáis el va a tag. haber va a haber un tag que quizás aumente, cambie, reestructure la forma de la carretera a mitad de camino, quizás pegue una doblada en U, o sea, y te pongo el ejemplo de Ethereum, que ahora estamos viendo una doblada así en 180 grados, y eso es porque los dueños de la carretera decidieron que eso les convenía a los dueños de la carretera. Eh, y eso me parece que es preocupante. Y en segundo lugar, yo como que guardo cierto como distancia de la idea de que hay que tokenizar todo. Como que, y me parece interesante la idea, y de hecho me gusta la idea como de las monedas locales, que son, el otro día hablaba de hecho con una chica que me hablaba de que había un pueblo en el sur, no me acuerdo cuál era, pero que tenían como una moneda local con que transaban dentro de la comunidad, y eso me pareció interesante, pero me parece que tokenizar todo en Internet eh, nos va a llevar a crear una sociedad hipercapitalista, por un lado, y además media fragmentada, porque en el fondo ya yo tengo mi token de mi comunidad. ¿Qué pasa si mi comunidad no es interoperable con la otra comunidad? ¿Qué pasa si Terra tengo que pasar antes por un cierto exchange para poder pasarme a Solana y después de Solana a Cardano? Y en ese paso por el exchange te van a cobrar y en ese te van a recopilar información, vaya a tener que pasar por un exchange que te pide KIC, que te pide toda tu información personal, y ahí se echa abajo la idea de el derecho a la privacidad, la libertad de información, y yo estoy de acuerdo igual que dentro de estos sistemas quizás tiene que la descentralización puede ser un espectro, y que sí, hay ciertos sistemas que son, o sea, todos los sistemas que estamos hablando son más centralizados que Bitcoin, y que hay gente que no les importa eso y que le ve cierto valor a eso, pero si vamos a hacer como la revolución o la evolución positiva hacia una Web3 de verdad que nos sirva a los propósitos a nosotros, a los usuarios, entonces construyamos sobre redes que tengan esos conceptos, que en el fondo la descentralización sea total, de que exista como que no hayan grupos, que no hayan poderes fácticos, entre comillas, que estén decidiendo cuándo la carretera puede darse una media vuelta o si es que existe un peaje, después otro peaje, después otro peaje, después otro peaje, y después en cada salida tenéis que pasar un paso sobre nivel y ese paso sobre nivel no te deja entrar y como todo este tipo de maroma que hoy en día se ve por cómo estamos construyendo, porque los protocolos todavía no son interoperables y existe todo un problema como de cómo tú lleváis tu información de un protocolo o de un proyecto a otro. Entonces encuentro interesante igual lo que se está construyendo, eso no lo niego, y encuentro genial que se esté experimentando con todo este tipo de cosas. Eh, pero sí, si no guardamos como los principios básicos que comenté antes, como, no sé si ley, puede ser que ley sea un poquito como rígido, pero que sean como la dirección que estemos tomando, eh, y hoy en día no es la dirección que estamos tomando. eh, no sé,
Sí, y digo no sé como en el sentido así muy amplio de la palabra, porque no sé hacia dónde vamos en todo ese camino. Sí, claramente, hoy día uno de los factores más importantes es hacer una coevolución, ¿cierto? Si vamos a estar evolucionando esta Web3, debe ser en esta forma colaborativa. Y claro, el santo grial hoy día en el mundo blockchain bien deep es la interoperabilidad. Algo lo están haciendo los DeFi, ¿cierto? Los DEX, que te permiten poder interoperar con los que se han acordado. O sea, qué carreteras han tenido acuerdo con qué carretera y puedes interoperar. Pero todavía es súper complejo. Tienes que tener un mindset totalmente cambiado porque cuesta. A mí me costó bastante entender cómo interoperar esto de hacer los grab y los swap. Y, es complejo, no es fácil, la verdad, porque te saca de lo normal de cómo tú lo vas haciendo. Pero ¿crees tú que ese es uno de los factores importantes, el poder hacer esta coevolución y la interoperabilidad, ¿no es cierto? Sí, yo, o sea, yo creo que yo creo que ya se dieron cuenta que yo soy bastante Bitcoin enfocado y soy, de hecho, yo en mis temas generalmente me enfoco solamente a Bitcoin y soy un poquito maximalista para mis cosas. Eh, y creo que si es que creo que el camino a la interoperabilidad, yo no, o sea, yo obviamente creo que va a existir un mundo donde existen cadenas paralelas y que para distintos usos. Yo, a pesar de que creo que Bitcoin debería ser la base, yo entiendo que van a existir otros ecosistemas y van a existir otro tipo de sí, otras economías competitivas que tengan sus distintas funcionalidades, atributos, características. No soy cerrado de mente en ese sentido. Y sí, si es que me meto como en esos otros ecosistemas, yo creo que va a ser fundamental que sean interoperables, eh, porque si no, van a ser como islas dentro del Internet. Y en el fondo, como si la idea es compartir y que sea de entrada y salida fácil y rápida y de poder llevarme mi información a un lado y poder eh, interactuar con algún otro protocolo, como que esas como puentes deberían existir. Esos puentes hoy no existen. De hecho, esos puentes, y una cosa que sí me preocupa con la conversación de la interoperabilidad, es el problema del KIC. Para los que están escuchando y no saben lo que es el KIC, es el Know Your Customer, que en el fondo uno tiene que entregar toda tu información personal para que sepan que no estás lavando dinero y sea un criminal y sea una persona de bien. Eh, Ahora, acuerdo a decisiones bastante arbitrarias, pero bueno. Eh, y qué pasa como con todo ese... ¿Qué pasa cuando tú te pasas a ese ecosistema y necesitas entregar toda tu información? Que hoy día puede ser solamente tu información personal, como pasaporte, root, domicilio, etcétera. Pero ¿qué pasa si el día de mañana tenéis que entregar más información? ¿Ya? O ¿qué pasa si el día de mañana los requerimientos sean aún mayores para poder entrar y salir? ¿Ya? Y creo y eso me preocupa mucho. Una de las cosas que más me preocupan, de hecho, es la privacidad que hoy no existe y la conversación sobre la privacidad que no estamos teniendo. Entonces, y creo que si vamos a tener un mundo interoperable, creo que los puentes entre esa interoperación tienen que ser totalmente anexas a cualquier tipo de control centralizado, sea por el Estado o sea por empresa. Y eso no lo estoy viendo. Ya, o sea, hoy en día vemos todas estas plataformas que están acatando absolutamente cualquier normativa del sistema financiero tradicional, del sistema digital tradicional. Por eso creo también que esta conversación es un poquito, o sea, es fundamental, pero también hay que entender que si no combatimos este modelo de capitalismo y vigilancia, eh, estamos perdiendo mucha de la libertad que nosotros queremos tener a través de estos protocolos. Entonces, sí, interoperabilidad, bacán, pero ¿cuál es el costo o cuáles son los problemas que vienen acompañados en la construcción de estos nuevos rieles a través de los distintos protocolos? Claro. Bueno, son temas maravillosos y que genial que los podamos conversar en este espacio. Claramente falta muchísimo más por construir,
pero ya lo estamos conversando, estamos poniendo esta conversación en el ambiente. Eso es buenísimo, eso es lo que me gusta que suceda. Y Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Claramente tu conversación fue bien profunda como yo esperaba que fuese. Y creo que tenerte en este espacio con tu experiencia, con las caminatas mundiales que te han mandado y con la mirada macroeconómica, creo que es fundamental. Es la forma de construir po, con este tipo de pensamiento. Así que gracias, Pedro, nuevamente por haber estado No, en este Felipe, espacio. muchas gracias a ti por invitarme y por tener estas conversaciones. Como decís tú, discutiendo, reflexionando, cuestionando, es como vamos a ir construyendo un Internet que nos sirva a todos. Así que te felicito, Bendita Tech, estuve escuchando algunos capítulos, están buenos, muy buenos. Así que sigamos así. Bien, muy bien, pues. Oye, gracias, Pedro. Y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar de DeFi. Vamos a invitar a un chileno, cofundador que le hice una pregunta, no sé si la va a responder, pero era una persona que estaba en el lado oscuro financiero, en el mundo de los bancos, y tomó la decisión de cambiarse el mundo DeFi, con todo. Y fundador de una empresa muy importante en el mundo financiero. Así que nos vemos el próximo miércoles en Bendito Tech. Que estén todos muy bien. Gracias, Pedro, nuevamente. Y nos vamos con un temita suave con System of a Down con Aerials. Chau.